El día del entierro de mi hermana, todos lloraban. Yo no. Yo sentía un alivio que me quemaba el pecho. Pensé que con ella bajo tierra, su envidia finalmente descansaría. Qué equivocada estaba, porque esa noche, a las 3 de la mañana, sentí el peso de alguien sentándose en mi cama. Al abrir los ojos, ahí estaba ella, con la misma mirada de odio, pero con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Desde niñas, la gente decía que yo era bonita y que Renata tenía lo suyo. Nunca entendí cuánto la estaba destruyendo, hasta que empezó a copiarme en todo. Mi forma de hablar, mi ropa, incluso a mi novio, Marcos. Al principio lo ignoré, hasta que la vi con él, usando mi ropa, sonriendo como yo. Cuando yo le reclamaba, ella me respondía: no estoy copiándote, me estoy corrigiendo. Después de eso, todo empeoró. Mis fotos amanecían rayadas y la escuché, tratando de imitar mi voz, cuando creía que estaba sola. Y fue ahí cuando entendí que mi hermana ya no quería parecerse a mí, quería ser yo. Poco después, empezó a desaparecer por las noches. Decía que salía con amigas, pero yo sabía que mentía. Una madrugada la seguí. Caminó hasta las afueras del pueblo, hasta una casa vieja que siempre había estado ahí, pero que nadie mencionaba. La gente decía que vivía una mujer extraña, y ahí entendí que esto ya no era normal. Renata tocó la puerta. Yo me quedé escondida, observando. La mujer que abrió era difícil de describir. Sus ojos eran lo más inquietante, profundos, como si vieran más de lo que deberían. No escuché toda la conversación, pero sí lo suficiente. Quiero su vida, dijo Renata, su cara, su cuerpo, todo. La mujer negó lentamente. Puedo cambiar tu destino, pero no puedo darte lo que la naturaleza le dio a ella. Renata apretó los puños. Su voz temblaba de rabia. Entonces no me sirves. La mujer la detuvo antes que se fuera. Yo no puedo hacerlo, pero conozco a alguien que sí. Recuerdo cómo el aire se volvió pesado en ese momento. La mujer escribió algo en un papel y se lo entregó. No es un santo, advirtió, pero si lo que buscas es una cara nueva, él sabe cómo dártela, cómo hacerla. Renata tomó el papel sin dudarlo. Esa noche, algo dentro de mí supo que ya no había vuelta atrás. Intenté hablar con nuestros padres, pero no me creyeron. Dijeron que exageraba, que Renata solo estaba pasando por una etapa difícil. Marcos también intentó tranquilizarme, aunque ya empezaba a notar cosas raras. Y entonces llegó la noche antes de mi boda. Fue el punto de quiebre. Entré a mi habitación y la encontré ahí, frente al espejo, usando mi vestido. Pero no era eso lo que me dejó paralizada. Era lo que estaba haciendo. Tenía unas tijeras en la mano y se estaba cortando el cabello, mechón por mechón, tratando de igualarlo al mío. El sonido del cabello cayendo al suelo era seco, constante. Su reflejo en el espejo no parecía humano. Sus ojos estaban desorbitados. Su respiración era irregular. Y había una sonrisa torcida, desesperada. El piso estaba cubierto de mechones oscuros, pegados unos con otros, como si llevara horas ahí, como si no hubiera podido detenerse. Sus manos temblaban, pero no dejaba de cortar. Cada mechón que caía parecía calmarla por un segundo. ¿Ves?, dijo sin mirarme directamente. Ya casi somos iguales. Renata, basta, susurré, sintiendo cómo el miedo me paralizaba. Ella giró lentamente y en ese movimiento algo no encajó. Su sonrisa no desapareció. Se quedó fija, como si no fuera una expresión, sino algo que ya no podía cambiar. No, aún no, respondió. Aún me falta lo más importante. Avanzó hacia mí. Tu cara. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo sé que salí corriendo, gritando, y que mis padres intervinieron. Dijeron que estaba fuera de control, que necesitaba ayuda. Pero para entonces, Renata ya no estaba. Desapareció esa misma noche.
Los días siguientes fueron un caos. La policía empezó a buscarla. El pueblo entero hablaba del tema. Yo no sabía si sentir miedo o alivio. Una parte de mí pensaba que todo había terminado hasta que la encontraron. Fue días después, en un sótano húmedo, en una clínica que no aparecía en los mapas. El lugar era clandestino, sucio, improvisado. El aire, ahí dentro, según dijeron, era pesado, cargado de un olor metálico que se pegaba a la garganta. El médico había huido. La dejaron ahí, sola. Dicen que cuando la encontraron, aún llevaba parte de las vendas adherida a la piel. Cuando recibimos la noticia, mi madre se derrumbó. Mi padre no dijo nada durante horas. Yo sentí algo que no supe explicar. Cuando le quitaron las vendas en la morgue, ni siquiera mi madre pudo reconocerla. Renata había pagado para convertirse en mí, pero lo que ese hombre hizo no fue una transformación, fue destrucción. Intentaron corregir su sonrisa, eso dijeron, pero algo salió mal. Su rostro se deformó de una manera imposible de describir con palabras. Era como si hubiera quedado atrapada en una mueca permanente, una mezcla de dolor, rabia y algo más, algo que no parecía humano. Murió así, sola, y aún así, no fue el final, porque esa noche, cuando regresé del entierro, me acosté pensando que todo había terminado, que por fin podría respirar tranquila, que la envidia de Renata había sido enterrada junto a su cuerpo. Pero entonces, a las 3 de la mañana, escuché un sonido en el pasillo. Era algo arrastrándose, como telas, como vendas. Y supe, sin necesidad de abrir la puerta, que mi hermana no había terminado conmigo y que lo peor apenas estaba comenzando. No encendí la luz. El sonido en el pasillo volvió a escucharse, pero esta vez no intenté convencerme de que era mi imaginación. Era real, demasiado real. Un roce lento, constante, que avanzaba con una seguridad inquietante, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Se detuvo frente a mi puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. La manija bajó lentamente y la puerta se abrió sin resistencia, como si la casa misma la estuviera dejando pasar. No grité, no pude, mi cuerpo estaba rígido. Y entonces, allí estaba Renata, de pie en la entrada de mi habitación. Se quedó ahí, observándome, con sus ojos llenos de odio, como si estuviera asegurándose de que yo la viera, de que entendiera que ya no había distancia entre nosotras. Algo en su postura era distinto. Dio un paso, luego otro, y cada movimiento suyo hacía que el aire se volviera pesado, más difícil de respirar. Se detuvo junto a mi cama. El colchón cedió apenas cuando se sentó. Sentí su cercanía sin necesidad de mirarla, pero aún así lo hice. Y en ese instante, todo lo que había intentado negar se hizo imposible de ignorar. Su rostro no estaba simplemente dañado, estaba mal hecho, como si lo que yo veía fuera una versión incompleta, una imitación que no terminaba de encajar en la realidad. Sus rasgos parecían sostenerse por costumbre, no por naturaleza. Y sin embargo, había algo mío ahí, en la forma en que inclinaba la cabeza, en la curva de su sonrisa, en la manera en que sus ojos se fijaban en los míos. No era coincidencia, era intención. Intenté moverme, pero una presión invisible me mantenía en su lugar, no como una fuerza que me sujetara, sino como una presencia que no permitía apartarme. Entonces, habló. El doctor me dijo que me daría tu cara. Y no pensaba irse sin terminar el trabajo. En ese instante sentí que el aire se me desaparecía de los pulmones. Su voz no era solo suya, había algo más detrás, algo que la empujaba, que la sostenía. El aire se volvió más frío. Sentí una presión en el rostro, como si alguien intentara medir mis facciones sin tocarme. Cerré los ojos por un segundo, tratando de resistir, pero la sensación no desapareció. Al abrirlos, ella estaba más cerca,
No recordaba haberla visto moverse. Su rostro estaba a centímetros del mío. Su sonrisa, más amplia, más fija, como si hubiera sido diseñada para quedarse así para siempre. Y sus ojos, llenos de rabia. Fue en ese momento cuando lo entendí. No había venido a asustarme. Había venido a terminar algo. La presión aumentó en mis mejillas, en mis labios, en mis ojos, pero era insoportable, como si algo intentara superponerse sobre mí, encajar en mi lugar. Quise apartarme, pero no pude. El miedo ya no era solo miedo, era certeza, certeza de que esto no iba a detenerse, de que su muerte no había terminado nada. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de fuerza, no se trataba de huir, se trataba de negarle lo que quería. Reuní todo lo que me quedaba y negué con la cabeza, negué con todo lo que era. No soy tuya. El silencio que siguió fue absoluto. La presión se quebró. Su sonrisa tembló apenas. Sus rasgos dejaron de verse firmes. La figura frente a mí ya no era estable. Dio un paso atrás, como si retroceder le costara. La presión en mi rostro desapareció por completo. Y por primera vez desde que entró, sentí que podía respirar, pero no se fue. Se quedó ahí, mirándome, como si entendiera que no iba a ser tan simple. Y en ese silencio supe la verdad. Esto no había terminado, porque ahora entendía algo que antes no. Lo que estaba frente a mí no era Renata, no completamente. Era lo que quedó de ella, su obsesión, su envidia, su necesidad de ser alguien más, pero también era otra cosa. Algo que no necesita estar vivo para seguir existiendo, algo que no descansa, algo que no olvida y sobre todo algo que no va a detenerse hasta conseguir lo que cree que le pertenece, porque hay cosas que no quieren hacerte daño, no al principio, solo quieren ser tú, y cuando no pueden, aprenden a quedarse lo suficiente para intentarlo de nuevo. Si este video te gustó, por favor suscríbete y recuerda que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en ella.